Bueno, mucho se está hablando, ¿no? Después de la tempestad dicen que viene la calma, aunque creo que la calma va a tardar en llegar al Real Madrid, porque claro, queda un mes de competición, un poquito más, sí, un mes. A mitad de mayo habrá acabado o más o menos acabará la liga, un poquito más de la segunda quincena de mayo. Y vamos a tener que hablar mucho de quién se va, quién se queda, habrá que investigar, habrá que hacer llamadas. Pero a priori, y respondiendo al titular de este vídeo, ¿y ahora qué? Claro, ahora esa es la pregunta que se hace todo el mundo. Yo hoy he estado con amigos, madridistas casi todos, y a algunos les pide el cuerpo echar a todo el mundo. Pero eso no es posible. Eso no es posible. Es verdad que la falta de actitud ha sido general en los partidos de liga, también en la Copa, pero un poco hay que aplicar aquella teoría de John Benjamin Toshak, ¿no? Que al día siguiente del partido y de una derrota, pues cambiaría a los 11. El martes ya jugarían 2. El miércoles esa lista se amplía a 5. El jueves ya serían 6 o 7. El viernes ya son 8. El sábado son 9. Y el domingo juegan, como diría John Benjamin Toshak, los 11 cabrones. Que el lunes para el entrenador y para la afición no servían para nada. Bueno, es así un poco el mundo del fútbol. Pasamos del cielo al infierno y del infierno al cielo por un resultado. También es verdad que, como decía Valdano, el fútbol te da revanchas. Y después de una hecatombe, como puede ser que el Madrid haya eliminado en Copa a las primeras de cambio, a falta de 7 jornadas esté a 9 puntos y prácticamente sin opciones, aunque sin matemáticas, pero sin opciones de luchar por la Liga, y acaba de caer en la Champions, con lo cual, pues me imagino que el ambiente el próximo martes ante el Alavés va a ser, yo diría que no de funeral, o sí, o las dos cosas, de funeral y de fuegos artificiales, porque creo que la afición está muy contrariada, contenta con lo que vio ayer, pero claro, después de ver lo que se ha visto en las eliminatorias de Champions, la pregunta que se hace la mayoría es, oiga, y con la actitud y con el juego que se ha desplegado en Champions, ¿no podíamos estar peleando por la Liga? ¿No podíamos estar en la situación que está el Barça con 9 puntos de diferencia? Habrá que recordar que el Madrid en su momento, allá por el mes de octubre, principios de noviembre, llevaba 7 puntos de ventaja al Fútbol Club Barcelona. Voy más lejos. Cuando iba a decir se cesa a Alonso, es que no es un cese, es que Alonso, ante la imposición de Pintus, dice hasta aquí hemos llegado y vamos a llegar a un acuerdo y me voy. Claro, es una forma de ponerlo entre la espada y la pared, y conociendo la personalidad de Alonso, ya sabían la respuesta. Si le imponías el preparador físico y que se cargara al suyo, pues evidentemente iba a decir que hasta aquí hemos llegado. Pero estaban a 2 puntos de ventaja con respecto al Barça. Es que en estos 3 meses nosotros decíamos, no entendemos el cese de Alonso. ¿Es que alguien nos quiere convencer que Arbeloa va a solucionar los problemas que por falta de apoyo no pudo solucionar Alonso? Bueno, pues a las pruebas hay que remitirse. No íbamos muy descaminados. Resulta que Álvaro Arbeloa coge al equipo en Copa, al cabo de 3 días están eliminados, y ahí, lo que se refiere a planteamiento táctico, no tiene ninguna responsabilidad Arbeloa. Sí en la convocatoria en la que deja a muchos jugadores en Madrid, y pasa lo que pasa. Pero en la Liga, por ejemplo, coge al equipo con 2 puntos de ventaja con respecto al Barcelona y estamos a 9. ¿Quiere decir esto que la culpa es de Arbeloa y de quien cesó a Alonso? No, no solo. Digo, claro que sí. Quizás el que menos responsabilidad tiene es Arbeloa. Después, en la línea
siguiente pues al lado, a la par, pues pueden estar los que mandan y los jugadores. Para mí, por encima de todo, los jugadores. Pero también por consentirle todo y por enviarles ese mensaje que parece que en el Madrid, con tal de conseguir la Champions, pues lo demás importa poco, pues también tiene mucha responsabilidad. Mucha responsabilidad también de poner en manos del club, en manos de algunos jugadores. Porque si se hubiera tomado la decisión que se tenía que haber tomado de darle la máxima autoridad a Xabi Alonso, igual ahora estamos hablando de otra cosa. Pero bueno, eso es pasado y ahora hay que hablar de futuro, que es lo que la gente está esperando. Aunque falta mucho tiempo, hay decisiones que lógicamente se van a tomar y que ya se barruntan. ¿Va a seguir Álvaro Arbeloa o no va a seguir Álvaro Arbeloa? Esa es la pregunta que se hace todo el mundo. Yo decía, antes de que se jugara el partido contra el Bayern de Múnich, la vuelta, decía, hombre, si la derrota es decorosa o si la eliminación es decorosa, si el Madrid muere luchando y peleando con opciones hasta el final, pues a mí no me extrañaría que siguiera Álvaro Arbeloa. Al final es verdad, y lo decía ayer yo en COPE, que no demos por decidida la no continuidad de Arbeloa, pero después analizándolo dices, claro, ¿con qué armas se presenta Álvaro Arbeloa? ¿Qué puede justificar su renovación? Si resulta que hubieras llegado a estas alturas, ya no con 2 puntos de ventaja como cuando coge el equipo, sino pues con 2, con 3, con 4, que pudieras ir al Camp Nou a disputar la Liga, a lo mejor, tal y como cayó el Madrid en Múnich, pues se podría pensar en la continuidad de Alonso, en la continuidad de Arbeloa. Yo ahora, analizándolo, va a ser difícil. Va a ser difícil justificar el por qué sigue Arbeloa cuando en el Madrid hay una norma, es verdad, no escrita, que si no ganas nada, le pasó también, por ejemplo, a Solari, que lo hizo bien o intentó hacerlo lo mejor posible, pero como no solucionó los problemas que había que solucionar, pues se fue a la calle. Y me da que Arbeloa no se va a ir a la calle, es un hombre de club, va a seguir, creo que debe seguir, merece seguir, pero me da la sensación de que no como primer entrenador. También digo una cosa. Cuando a mí me preguntan, ¿tú le darías continuidad a Arbeloa? Yo sí le daría, dependiendo a quién se planteen fichar. Hombre, si el elegido fuera... iba a decir Jude Bellingham. Si el elegido es Klopp, pues no tengo ninguna duda. Pero es que no tenía ninguna duda cuando también se planteaba el cese de Alonso. Para mí, Jürgen Klopp es el mejor entrenador que podía fichar el Real Madrid ahora, el año pasado y el anterior. Pero me da que no está por la labor. No sé si porque está teniendo una vida cómoda o porque ha visto la historia que han tenido en el Real Madrid los últimos entrenadores. Pueden influir las dos cosas. La comodidad de un despacho, la posibilidad de ser seleccionador alemán y también que venir al Real Madrid, por mucho que te prometan, por mucho que te digan de que las decisiones las tomas tú y cualquier decisión que tomes vas a tener el respaldo de la directiva, pues claro, es difícil de creérselo. Porque las últimas experiencias no son para confiar en que tú vas a ser el dueño y señor del banquillo. Por tanto, de no venir Jürgen Klopp, hombre, a mí no me disgusta Mauricio Pochettino. Creo que se ha demostrado que tiene, personalidad y tiene conocimientos para entrenar al Real Madrid, como tiene conocimientos para entrenar a la selección americana, estadounidense, como tiene también conocimientos y tuvo
para entrenar y hacer un gran trabajo en el Real Club Deportivo Español, como yo creo que lo hizo bien precisamente con Mbappé a sus órdenes en el Paris Saint-Germain, pero no sé si en estos momentos es el entrenador que más convence a Florentino Pérez y si además Mauricio Pochettino tendría ese respaldo que no tuvo Xabi Alonso. No lo tengo claro. No lo tengo claro. De todo lo demás, de lo que suena, por Dios, apartarme ese cáliz. O sea, si el elegido es Deschamps, me borro. Si el elegido es Conte, me sigo borrando. Si el elegido es Allegri, 3/4 de lo mismo. Por tanto, yo, de no venir Jürgen Klopp, de no venir Mauricio Pochettino, podría entender también que venga Sess. Yo lo vengo diciendo desde hace tiempo. Sess está haciendo un gran trabajo en el cómo, pero sería más de lo mismo, igual que Arteta. Es que es más tendría que llegar con el pleno respaldo. O sea, porque el Sess que puedes fichar este verano ya lo tenías el año pasado con Alonso, que había demostrado más. Pero claro, al cabo de 4 meses ya no te valía, o al cabo de 3. Entonces, vamos a ver. Pero yo creo que tiene muy difícil la continuidad Álvaro Arbeloa. Muy difícil tiene la continuidad. En lo que se le refiere a los jugadores, podemos hacer un repaso. Carvajal, creo que tiene todos los números. Oye, a lo mejor nos sorprende y en estos 7 últimos partidos de Liga, creo que son 7, Arbeloa le da la oportunidad, juega muy bien, vuelve a tener ritmo de competición y nos sorprende a todos y acaba renovando. Yo no lo veo porque Arbeloa ha confiado muy poco en él. Entiendo que porque ve que no está para la altísima competición y por tanto, si no le han ofrecido ya la renovación, que no se la han ofrecido, creo que va a ser una de las bajas de cara a la próxima temporada. Álava, 3/4 de lo mismo. Acaba su contrato, tiene un contrato alto, hay que agradecerle los servicios prestados, hay que homenajearlo en el último partido, porque ha sido un hombre que ha ayudado, que ha sido pieza fundamental en la consecución de alguna de las Champions, sobre todo la de hace 3 temporadas, y por tanto, bueno, pues Álava, agradecerle los servicios prestados y a otra cosa, a buscar un sustituto. Mendy tiene contrato. Me parece que le queda un año de contrato. Mendy es una pena. Mendy, yo lo renovaría siempre, lo tendría siempre en la plantilla. Cada vez que ha salido, ha demostrado aquello que decía Carlo Ancelotti, que es uno de los mejores defensores de Europa. ¿Cuál es el problema? Las lesiones. Es que no ha jugado una temporada completa. Bueno, diría más. Yo creo que no ha jugado media vuelta completa desde que llegó al Real Madrid. Con todo, y a pesar de esas ausencias, ha hecho grandes partidos. El último ante el Bayern de Múnich, después de estar pues casi todo el año de baja. Después de recaer en una lesión muscular. Reaparece en el partido de Liga ante el Girona y ante el Bayern de Múnich hace un partido que casi diría que fue el mejor jugador del Madrid. En defensa, por supuesto. En ataque o en las acciones de apoyo ofensivo tampoco es que subiera mucho porque tenía mucha plancha con Olise en defensa. Otro hombre, por tanto, Mendy, vamos a esperar. Vamos a ver si de aquí a final de temporada logra jugar todos los partidos y alguien puede convencer a Florentino Pérez de que no se va a volver a lesionar, pero lo veo difícil. Rüdiger, yo le ofrecería la renovación.
Otra cosa es que a Rüdiger le interese económicamente la oferta que le haga el Real Madrid y las ofertas que tenga fuera. O sea, Rüdiger en un año yo creo que se le puede mantener incluso el contrato que tiene. Hay quien dice, no, tiene que bajarse el contrato a la mitad. Yo no le ofrecería un contrato a la baja. Lo que sucede es que yo le ofrecería el mismo contrato que tiene ahora, pero por una temporada. Y no sé si eso a Rüdiger le puede interesar. No lo sé. No sé las ofertas que tiene en estos momentos. Se hablaba de ofertas de Arabia Saudí, pero no tengo claro que Rüdiger tenga sobre la mesa esas ofertas millonarias. Pero tampoco tengo claro que pueda renovar por el Real Madrid. Pero a Rüdiger yo creo que se le va a ofrecer la renovación, si no se lo ha ofrecido ya, y va a estar en su mano el continuar o no un año más en el Real Madrid. Asensio. ¿Qué hacemos con Asensio? Asensio va a depender de lo que pueda fichar este verano el Real Madrid. Y va a depender también de si finalmente evoluciona y demuestra, vamos a ver si tiene oportunidades ahora en los últimos partidos que quedan, por ejemplo, Joan Martínez. De no dar el salto a algún jugador de la cantera, yo creo que Asensio va a seguir. Porque es verdad que no es Rüdiger, que no es Militao, que incluso diría que no es Nacho todavía, pero bueno, puede cumplir y puede ser un buen cuarto o quinto central. El otro nombre en defensa, Fran García. ¿Qué pasa con Fran García? Fran García, sabéis que estaba prácticamente traspasada al Bournemouth este mes de enero. Al final se quedó, según me cuentan, por decisión de las altas esferas, porque y así lo demostró, por Arbeloa, no le hubiera importado que Fran García se fuera. De hecho, después de continuar en los 3, 4, 5 primeros partidos de la era Arbeloa, Fran García ni aparecía. Después es verdad que por problemas de lesiones o de sanción ha tenido que echar mano de él Álvaro Arbeloa y al final pues ha acabado jugando y jugando bien. Por lo tanto, yo creo que Fran García, sobre todo además, si tienes que prescindir de Mendy, yo creo que Fran García va a continuar. Y dices, bueno, es que defensivamente, bueno, pues habrá que buscar en la cantera a ver si alguien es mejor defensivamente que Fran García y que Álvaro Carreras. Porque es verdad que son dos jugadores de unas características bastante similares. Uno es más potencia física, otro es más altura. Los dos ofensivamente son bastante parecidos. Bueno, más explosivo Fran García, más hábil con el balón en los pies Álvaro Carreras. Pero bueno, teniendo en cuenta lo que costó, Álvaro Carreras va a seguir y Fran García va a depender un poco del entrenador que se haga con el banquillo del Real Madrid. En el centro del campo, Ceballos confirmado que se va. Mastantuono, o mucho cambian las cosas o se va a ir cedido. Creo que es importante que Mastantuono disfrute de minutos en Europa, que conozca mejor el fútbol europeo y sobre todo el ritmo al que se juega en Europa y por tanto creo que va a ser otro de los hombres que causen baja en el Real Madrid. Repito, a nivel de cesión, al igual que se fue este mes de enero Endrick cedido al Olympique de Lyon. Camavinga está en el mercado. Porque además el club es consciente que es un jugador que puedes hacer un ingreso importante. Tampoco exagerado, Tampoco exagerado, pero yo creo que en la Premier puede haber equipos que te paguen 60, 70 millones por Camavinga. Pero tiene también contrato en vigor. Estamos en lo de Ceballos en estas últimas temporadas. Este verano estaba traspasado al Olympique de Marsella. Y al final Ceballos, casi a las puertas del avión, se dio la vuelta y dijo que no iba.
Y Camavinga es la misma situación. Me parece que le quedan 2 años de contrato, 2 años, 3 años de contrato. El Madrid lo va a poner en el mercado, pero es la misma situación de Ceballos y la misma de Rodrigo la pasada temporada. También estuvo en el mercado, pero no llegó ninguna oferta ni que convenciera al futbolista ni que convenciera al Real Madrid. Pues con Camavinga pasa 3/4 de lo mismo. Tiene que llegar una oferta que convenza a Camavinga o que convenza primero al Real Madrid y después a Camavinga. Y por ahí pueden venir los problemas. Pero en principio es otro de los jugadores que pueden salir. Y quedan Gonzalo y Vinicius. Gonzalo, al igual que ha pasado con Endrick, va a ir cedido. No va a seguir, a menos de que llegue un entrenador y diga, no, es que yo estoy enamorado de Gonzalo, lo vi jugar el Mundial de Clubes y creo que es un jugador que tiene que seguir en la primera plantilla del Real Madrid. Ante eso, en la T4 dirán que amén Jesús y seguramente Gonzalo, que ahora está por la labor de salir, si el entrenador que viene lo convence de que va a tener oportunidades y que va a disponer de minutos, pues seguramente se quedaría. Pero en principio todo apunta a que Gonzalo se va a ir cedido con derecho a recompra por parte del Real Madrid. Y Vinicius, ahí está el debate. También seguramente tendría algo que decir o tendrá algo que decir el entrenador que venga. Yo lo renovaría para venderlo. Y si viene una buena oferta este verano, aunque no, y no ha renovado, también lo vendería. ¿Por qué? Porque no porque técnicamente que yo no valore a Vinicius. Vinicius es un jugador extraordinario. Es un jugador que donde vaya va a triunfar. Pero va a triunfar siendo él la estrella del equipo. Pero es que en el Real Madrid la estrella ofensiva se llama Kylian y se apellida Mbappé. Mbappé es, nos guste o no, es el Cristiano Ronaldo de esta década en el Real Madrid. Y Vinicius tendría que ser el Benzema, el hombre que trabaje para el equipo y para que brille y que meta goles Mbappé. Y como yo dudo que ese papel lo quiera aceptar Vinicius, porque no lo ha aceptado desde que ha llegado Kylian Mbappé, no asume su papel de secundario, creo que lo mejor es que si viene una buena oferta, vendan a Vinicius y incorpore un jugador que asuma ese papel secundario que yo tengo la sensación que Vinicius no asume y no acepta. Entonces, como tienes que elegir entre uno de los dos, yo siempre me voy a quedar entre el jugador que desde que está en la élite está metiendo pues del orden de los 40, 45, 50 goles por temporada. Vinicius, por mucho que lo intente en su mejor temporada, creo que metió 15, 16 goles y dio pues 10 asistencias. Perfecto. Pero no va nunca a llegar a los números goleadores de Mbappé. Como Benzema nunca llegó a los goles de Cristiano Ronaldo. Entonces, creo que ahí puede estar el gran bombazo. Si finalmente el Madrid decide poner en el mercado a Vinicius. Creo que también va a ser muy importante la reacción de los aficionados del Real Madrid en los partidos que quedan en casa. Creo que eso también puede marcar un antes y un después en la historia de Vinicius en el Real Madrid. Vamos a ver cómo reacciona el aficionado y vamos a ver también, dependiendo cuál sea la reacción de los aficionados, cuál es la reacción de Vinicius. Pero yo no descartaría que finalmente el Real Madrid decidiera traspasar a Vinicius. Ya sé que es el niño bonito del presidente, ya sé que Vinicius es un jugador muy querido por una parte de la afición, pero insisto,
Yo me quedaría con Vinicius si él asume su papel secundario. Trabajar para el goleador y para el equipo. Pero como creo que, al igual que en otros temas, Vinicius es muy difícil de convencer, dos gallos en el mismo corral son difíciles. Si uno no asume que es el segundo gallo, es difícil que haya convivencia. ¿Vale? ¿Quién puede llegar? Bueno, Konaté no ha renovado. Konaté no ha renovado todavía y es sintomático. Y esta película la hemos visto. La hemos visto con Arnold y la hemos visto con otros futbolistas. La hemos visto también con Mbappé, que al final no acababa renovando y pasaban los meses, se llegaba a final de temporada y al final acababan donde han acabado. Konaté, yo no descartaría su incorporación a la defensa del Real Madrid. Otro jugador del mismo puesto es Schlotterbeck. Alguien dirá, bueno, pero este ha renovado. Sí, ha renovado, tenía contrato hasta el año 2027 y ha renovado con una cláusula de rescisión de 50 millones, que es lo que en principio el Madrid parecía dispuesto a pagar, teniendo en cuenta que al no acabar contrato tenía que negociar de una forma u otra con el Borussia Dortmund. Entonces, Schlotterbeck es otro de los jugadores con Konaté que pueden llegar. ¿Quién puede llegar más? Nico Paz. Nico Paz ya iba a llegar el año pasado. Finalmente no lo hizo porque se hubo que incorporar de forma, digamos, urgente a Mastantuono. Pero este año, y viendo la temporada que está haciendo Nico Paz, que va a estar además en el Mundial con Argentina, está claro que las puertas se le abren de par en par al jugador argentino del Real Madrid. Keith Smith. Yo me creo siempre a pies juntillas lo que me cuenta Villarroya. Y Keith Smith es un jugador de la Z69 o 59 o 29, el AZ. ¿Para qué me le meteré en líos? Keith Smith es el jugador para ocupar ese puesto en el centro del campo de organizador, muy cerquita de Güler, muy cerquita de Bellingham, esperemos que muy cerca también de Pitarch. Bueno, Keith Smith es la incorporación en el centro del campo que desea el Real Madrid. Y de los hombres de punta, alguien diría, oye, ¿y si venden a Vinicius? Bueno, si venden a Vinicius, Víctor Muñoz va a volver. Ya sé que no se puede comparar de momento la calidad técnica de Vinicius con la de Víctor Muñoz. Pero muchas veces la actitud, y cuando hablas de niveles de jugadores que ya han demostrado que en primera división pueden triunfar y que en el caso de Víctor Muñoz ha llegado a la selección española, bueno, pues a lo mejor, aunque haya una diferencia técnica muy importante, si Víctor Muñoz asume el papel que tiene que asumir y teniendo en cuenta que Rodrigo va a seguir en la plantilla, porque hasta el mes de enero no se va a recuperar de la lesión que sufrió hace unos meses, pues perfectamente la ausencia de Vinicius la pueden cubrir tanto Rodrigo como Víctor Muñoz. Y el último nombre que va a volver y que también, dependiendo, todo esto depende muchas veces también del entrenador que, si sigue Arbeloa, pues todos estos nombres seguramente le convencerán, los que hablamos de jugadores que pueden llegar, ¿no? El último hombre que vaya a volver y después ya decidirán este verano qué se hace con él es Endrick. Yo decía el pasado verano, hombre, entre Gonzalo y Endrick, lo mejor para Endrick es que se vaya cedido, porque Gonzalo venía de jugar en el Castilla, venía de jugar en el Mundial de Clubes y bueno, se podía permitir un año sin jugar mucho. Ahora la oración se ha girado a la inversa. El que necesita minutos es Gonzalo y el que ha jugado en el Olympique de Lyon y dicen las crónicas que muy bien es Endrick. Por tanto, Endrick es el jugador que retornará y que ocupará sitio en el ataque del Real Madrid la próxima temporada. Pero bueno,
Esto es ahora. Respondiendo otra vez a la pregunta, ¿y ahora qué? Pero ese ahora qué, dentro de 15, de 20, de 25 días, puede ser otro muy distinto. Por lo que decíamos, a lo mejor hay jugadores que ahora no están contando, dado que la liga pues ya está como está, puede el entrenador que todavía sigue querer hacer probaturas de cara a la próxima temporada. Hay jugadores también en la cantera que yo creo que van a tener que demostrar si tienen sitio o no. Pues por ejemplo, necesitas un lateral derecho. Si se va Carvajal, bueno, vamos a ver si hay que buscar en el mercado o hay chavales en la cantera para ocupar ese sitio de segundo lateral. Lo mismo aplicamos en el eje central, lo que decíamos de la defensa. ¿Pueden venir con Atelles y Lotterbeck? Pues pueden venir los dos, pero también va a depender mucho de que se recupere a Jacobo Ramón, que lo está haciendo bien en el Como, de que los chavales que hay en la cantera definitivamente peguen el puñetazo encima de la mesa, tengan oportunidades ahora y puedan demostrarlo. Es decir, que las cosas que ahora no es que estén claras, pero que están cercanas y no es inventar la sopa de ajos, que pueden marcharse y los que pueden venir, pues dentro de 15 días, de 20 días, de 25 días, pues todo ello puede cambiar porque puede haber jugadores que exploten y otros que definitivamente confirmen que lo mejor que les puede pasar es irse del Real Madrid, o otros que demuestren que en el Real Madrid pueden tener un sitio. Hasta aquí lo que os contaba y lo que me cuentan. Dejar comentarios, a ver qué os parece, a quién ficharíais vosotros y a quién dejaríais marchar, ¿vale? Si es la primera vez que veis este vídeo, os podéis suscribir, es gratuito y además que sepáis que tenemos directo todos los días de lunes a jueves desde las 8:30 y hasta las 11:30 o las 12 y todos los viernes a partir de las 10 de la mañana, ¿vale? Muchas gracias a todos.